Buenos días, maestro y compañeros. Nosotros les vamos a ver acerca de armaduras y nodos. La armadura en la materia de la estática es toda aquella construcción longitudinal que genera nodos. Los nodos son aquellas construcciones o procedimientos los cuales, no importa lo que les suceda, no se moverán y se mantendrán inmóviles hasta que sean desinstalados. Los elementos son aquellos que se unen a las armaduras en los puntos extremos, haciendo o creando pasadores sin fricción, llamándolos placas de uniones. Más adelante veremos un ejemplo acerca de cómo se llama cada uno. Estas placas de unión pueden estar construidas por medio de machetes, tornillos, soldaduras, o, alguna otra herramienta que mantenga los armazones rígidos. Como algunos elementos son delgados, es necesario tener varios elementos y o placas de uniones para que así las cargas, las fuerzas, en otras palabras, se mantengan rígidas y puedan resistir la rigidez del soporte. Ahora, un nodo es aquel punto que a pesar de todo se mantiene rígido. No importa si las cuerdas longitudinales se comienzan a mover, el nodo se mantendrá estático. Algo así como una partícula o un objeto que no es capaz de moverse aunque se le aplique una fuerza. Los materiales que se usan para las armaduras por lo general son la madera, el acero, el metal, las soldaduras y la madera de bolsa. Entre estos el que más predomina es la soldadura, pero no está 100% recomendado que se use la soldadura si es de hierro o acero, al igual que si hablamos de una armadura de madera. Esas son las más frágiles y son las que menos movimiento o menos fuerza pueden cargar. Y ya para finalizar tenemos el ejemplo. En el ejemplo, este es el ejemplo más común que se usa en las armaduras. Por lo general este ejemplo se puede notar en los puentes elevadizos para cargar ciertas fuerzas. Si vemos este ejemplo, serían el levantar la, el suelo o la superficie que está ocupando el elevador. Aquí los nodos serían estos puntos que están marcados o que están marcados con alguna letra en mayúscula porque estos se mantienen rígidos. Los elementos o soldaduras se encontrarían en las partes coloreadas de verde, las cuales serían las que están siendo afectadas por las fuerzas que están de color azul. Como se puede apreciar, arriba hay una fuerza menor que abajo, que hay una fuerza mayor. Esto se debe a que las fuerzas, mientras más bajos sean o se encuentren más abajo, la fuerza o el peso van a incrementar. En dado, en dado caso que sea todo lo contrario, permanezcan en el aire o siendo sostenidas, como ya están suspendidas en el aire, ya no tienen tanta fuerza siendo aplicada por la gravedad. En este caso se usa 1 kilonewton y 5 newtons. Tipos de armaduras. Existen dos tipos generales de armaduras: la armadura plana, los cuales son que están suspendidos en un solo plano y todas las cargas están sobre ellas. Generalmente se utiliza para soportar puentes. Además, las cargas que están sobre el piso del puente son transmitidas a los nodos de dicha estructura. La segunda clasificación es la estructura especial. Esta estructura no está sostenida en un solo plano y todas las fuerzas de carga están fuera del plano de la estructura. Estas son generalmente utilizadas para sostener grandes antenas y molinos de viento. De aquí podemos pasar a una clasificación más particular. La clasificación o la armadura tipo A y la tipo montante maestro son las más sencillas que existen, por tanto no hay una clasificación como tal o una explicación detallada de las mismas.
La armadura Pratt se adapta mayormente a la construcción de acero que a la de madera. Se caracteriza por tener diagonales perpendiculares a la cuerda superior y porque mantiene la cuerda inferior en tensión. Esta generalmente se utiliza para la construcción de techos. La estructura o armadura Howe. Este es un inverso de la estructura Pratt, ya que se utiliza para cargas livianas que pueden revertirse como carga del viento. La cuerda presenta una mayor fuerza que la que se produce en la cuerda de comprensión. Estas son generalmente utilizadas para cargas verticales convencionales, además de que su construcción generalmente es de madera. Armadura Warren. Esta armadura tiene de elementos de comprensión y tensión que en el alma de la estructura tienen una igual longitud. Esto resulta de la relación peso claro, que resulta más económica para a luces pequeñas. La armadura cuerda arco se utiliza generalmente para lo que son garajes, casas de campo, gimnasios e incluso hogares pequeños. La armadura fin tiene techos pendientes fuertes, resulta más económico ya que la mayoría de los miembros están en tensión y porque algunos sujetos de comprensión son bastante cortos. Armadura Mozart. Esta es una variación de la estructura fin y se utiliza generalmente para reducir los espacios no utilizados a niveles de techo, pero las cuerdas superiores e inferiores se ven en un incremento de fuerza ya debido a la poca altura entre la cercha, es decir que hay una altura bastante pequeña entre la cercha y el claro de la armadura. La armadura tijera es una cercha de 2 aguas cuyas barras de tracción están unidas desde la base de las cuerdas a la mitad de las cuerdas superiores. Los dientes, la armadura dientes de sierra son utilizadas generalmente en talleres, esto ya que su propósito es distribuir la luz natural a espacios que están cubiertos. Estas generalmente son de una forma asimétrica, como lo son igualmente sus cargas. Y por último tenemos la armadura Polonson. Esta armadura está compuesta por 2 tipos de barras, la que trabaja por compresión, que generalmente están formadas por escuadras de madera, que son simples, y las barras de tracción, que estas generalmente trabajan con redondos lisos de acero. A continuación, diremos en qué consiste el método de los nodos para el análisis de estructuras. Este método consiste en sacar las fuerzas de los diferentes elementos que pueda tener una armadura. Consiste en desmontar toda la armadura, separando el DCL de cada uno de los nodos o elementos de esta armadura y después sometiéndolos a un equilibrio. Posteriormente se debe sacar la fuerza de cada uno de los nodos o uniones que sacamos y a estos aplicarles el DCL. Se recomienda que para el análisis de los nodos se identifiquen los que tengan menos de 2 incógnitas para que sea más fácil. Cuando ya se tenga todas las fuerzas, se podrá decir si es de tracción o de compresión. Aquí, como podemos ver, tenemos el claro ejemplo de cómo se desmonta ahora sí que la estructura y se va analizando cada uno de los nodos, viendo en qué dirección va y eso sería todo. Voy a hablar sobre el método de selección. Este método principalmente se aplica para el análisis de armaduras. ¿Pero de qué armaduras? Bueno, de armaduras que sean muy grandes, como se puede observar aquí. Y se utiliza principalmente cuando nos piden cierto segmento, como se puede observar aquí, de cierta armadura. Y por el método pasado que explicaron, que es el método de nodos, resulta muy difícil hacerlo. ¿Por qué difícil? Bueno, no difícil, sino muy tedioso, porque se tendría que determinar fuerza por fuerza, fuerza por fuerza, fuerza por fuerza, hasta llegar a este punto y determinar esta fuerza. ¿Ok? Entonces lo que el método de selección busca hacer es dividir la armadura en parte que quede en 2 secciones, ya que la armadura de un principio está en equilibrio. Entonces si la dividimos en 2 secciones no iguales,
pero más o menos semejantes, la estructura va a seguir en equilibrio y de este modo podremos cancelar fuerzas para obtener la fuerza deseada.